¿Y qué analizamos en esta segunda unidad? Bueno, estos son los temas que vamos a estudiar. Vamos a hablar sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el proceso de la reforma, los cambios materiales o sustantivos, cuál era el texto que tenía la Constitución antes de la reforma, cuál es el texto constitucional vigente a partir de la reforma, los cambios procesales o adjetivos, el bloque de constitucionalidad, la contradicción de tesis 293-2011, los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Listos? Muy bien. Empecemos. Reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio del año 2011. Entrada en vigor el 11 de junio del 2011. Establece que es una nueva forma de interpretar, aplicar el derecho a todas las autoridades. El objetivo principal es el tema de los derechos humanos. Porque es una nueva forma de interpretar y aplicar el derecho por parte de todas las autoridades. Porque ahora el eje central para nuestras autoridades tiene que ser el respeto a los derechos humanos. Es el fundamento. Los derechos humanos, ¿cómo se van a garantizar? ¿Cómo se van a proteger? ¿Cómo se van a hacer efectivos? Bien, entonces vamos a ver el origen y el planteamiento de la reforma. No crean que todo surgió porque nuestros afamados diputados, ¿sale? De pronto se les ocurrió hacer esta reforma. No, el tema principal es que México fue condenado por una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como antecedente el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. El caso de Rosendo Radilla es un tema muy importante porque Rosendo Radilla era un activista político en el estado de Guerrero. Componía corridos y algunas estrofas en contra de autoridades. En ese momento, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, se dio lo que en México se conocía como la Guerra Sucia, ¿sí? Un día, Rosendo Radilla Pacheco fue bajado de un autobús en la cual se encontraba con su pequeño hijo. De este trayecto que fue bajado por el ejército, ¿sale? Dicen que lo llevaron a un cuartel. La verdad es que ya no se supo nada más de después de esta fecha. Ya no se supo más qué pasó con Rosendo Radilla Pacheco. Lamentablemente, estimados amigos, las autoridades echaban la bolita. Las autoridades militares no asumieron el tema del rol que le correspondía en investigar esa desaparición y mucho menos autoridades civiles. Esta situación llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conociera del caso de Rosendo Radilla Pacheco e hiciera condenas importantes en contra de las autoridades mexicanas por no investigar qué ocurrió con este personaje, Rosendo Radilla Pacheco. Y bueno, con ello vamos a verificar que se da el proceso de la reforma constitucional. Llegamos al punto donde, después del caso Rosendo Radilla Pacheco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que pronunciarse en un asunto varios 911 del año 2010. En este expediente varios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de alguna manera, entendió la necesidad
de adoptar y hacer de alguna manera un planteamiento de la obligatoriedad que tienen las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto conllevó a la reforma constitucional en la cual pasó lo siguiente. Primero, hubo un debate legislativo para establecer la necesidad de la reforma y señalar cómo vamos a garantizar la tutela efectiva de la dignidad humana. Este es el punto central. ¿Cómo hacemos que esto sea efectivo? Y decimos, los diputados aprueban el artículo primero señalando los derechos humanos, ¿sale? Sobre que se van a interpretar de conformidad con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Pero íbamos a seguir bajo el tema de no contradicción de la Constitución. Es decir, si lo colocáramos en una pirámide, diríamos lo siguiente. Muy bien. La Constitución se encuentra en el punto más alto, ¿sí? Y por otra parte, los tratados internacionales se encuentran por debajo, ¿sale? Aquí los tenemos, los tratados internacionales. Debajo de todo este debate. Por encima la Constitución y abajo de ella vamos a tener los tratados internacionales. Así es como la aprobó la Cámara de Diputados. ¿Vale? Esta reforma pasó al Senado de la República y en el Senado hubo una recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el cual le indica al Senado que es insustentable que tú plantees un tema de no contradicción en materia de derechos humanos. Es decir, esta cuestión que tú me estás planteando de antemano es contraria a los derechos humanos. Entonces te pido que no consideres este planteamiento porque vas a ir en contra de los derechos humanos. La Cámara de Senadores escuchó esa recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas y aprobó la reforma bajo el principio de no contradicción constitucional el día 8 de abril, pasando a la aprobación de las legislaturas locales el 1 de junio del 2011 con la aprobación de la reforma. Como todos ustedes saben, estimados amigos, el proceso de hacer reformas a la Constitución va de la siguiente manera. Bien, lo primero, requerimos a los miembros presentes del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Muy bien. Ok. Estos miembros presentes tienen que aprobar la reforma en 2/3 partes. Bien. Ok. Primero pasa por la Cámara de Diputados y luego pasa por la Cámara de Senadores. Si 2/3 partes han aprobado la reforma, vamos a pasar a la cuestión de la aprobación de la mayoría de los estados. Muy bien. Y esto implicaría que por lo menos 17 estados han aprobado la reforma. Muy bien. 17 estados. Ya después va a pasar a la ratificación y aprobación del presidente de la República y concluimos con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde se va a establecer el inicio de vigencia de la reforma a la Constitución. Muy bien. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se dieron
en relación a esta reforma. Vamos a plantear. Punto número 1. Un nuevo paradigma constitucional. Pasamos de la distinción entre garantías individuales al tema de los derechos humanos y sus garantías. Cuando en la Constitución de 1917 se habían establecido el tema de las garantías, se señalaban que eran los derechos que la Constitución otorgaba, ¿vale? A todos. Vamos a gozar de los derechos que nos otorga la Constitución. Si no se encontraban dentro de sus artículos, significaba que no eran materia de protección. ¿Se dan cuenta que el otorgar hasta cierto punto implica limitar, implica restringir? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí? Muy bien. Mientras que la reforma hace un planteamiento con el reconocer esos derechos. Cuando hay un reconocimiento, se sabe que los derechos humanos, inclusive, son anteriores a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok. Bien. La Constitución y los tratados, a partir de este momento, reconocen y no otorgan. Si nosotros planteáramos los derechos haciendo más o menos una analogía de estos aspectos que hemos señalado, diríamos lo siguiente. Esto representaría los derechos otorgados en la Constitución. Ahí está el límite. Y esto representa los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De bote pronto podemos ver, pues, una mayor protección, un mayor alcance. Tenemos más derechos que en su momento los que se limitan al ámbito constitucional. Hay más elementos que destacar. ¿Lo comprendemos esto, estimados amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ok. Y bueno, el último planteamiento que vamos a ver en relación a este punto es qué es lo que establecía el texto constitucional antes de la reforma. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas todos los individuos gozarán de las garantías que otorga la Constitución. Límite, cuidadito, mi estimado Gabo. A ver, el límite va a ser los derechos humanos otorgados en la Constitución. No hay más, ¿sale? Es decir, tus derechos se van a limitar a los que se encuentran en la norma fundamental. Solamente los que están aquí. No tienes más. Este es tu límite, ¿sale? Mientras que el artículo primero, después de la reforma, dice, todas las personas cambiamos de individuo a persona, gozarán de los derechos humanos, cambiamos de garantías a derechos humanos y cambiamos de otorgar a reconocer. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahí está, el texto constitucional. Es decir, en este punto, los derechos humanos no se van a limitar, ¿vale? A los que
se establezcan dentro de la Constitución, sino también vamos a agregar los que se encuentren reconocidos dentro de los tratados internacionales. Esto hace mucho más amplio, esto hace más efectivo la tutela de los derechos humanos. Muy bien. Ok. Estimados amigos, vamos a hacer recordando que el tema central que estamos refiriéndonos es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Acuérdense que les dije que partimos de un concepto de garantías individuales, ¿vale? El cual el límite de estas garantías eran aquellas que se encontraban otorgadas en la Constitución. Y normalmente aquí dividíamos la Constitución en dos. Teníamos la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática abarcaba de los artículos primero al artículo 29. Era donde nosotros podíamos encontrar nuestras garantías individuales, porque en la parte orgánica, que iba del artículo 30 al 136, hacía referencia principalmente a la división de poderes y facultades por parte de la autoridad. Así nosotros distinguíamos nuestro texto constitucional. A partir de la reforma en materia de derechos humanos, esta concepción pues ya no se limita a ello. Ya sería aberrante pensar que solamente se trata de esto. No. Hoy en día, cuando hablamos de los derechos humanos, hacemos referencia a esos derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y ya no limitamos dónde se encuentran estos derechos humanos porque los podemos encontrar en toda la Constitución y también en los tratados internacionales. Lo importante es cómo vamos a hacer efectivo estos derechos. Esa es una pregunta relevante que tenemos que contestar. Y uno de los cambios significativos que vamos a señalar son los siguientes. Ahí va. Decimos cambios procesales o adjetivos. Todos los operadores jurídicos, ¿sale? Van a estar obligados a verificar este tema fundamental, las disposiciones incorporadas a nuestra Constitución. Normalmente, cuando hablamos del tema de control de constitucionalidad, antes de la reforma del 2011, el tema de la constitucionalidad se limitaba, estimados amigos, a una cuestión del Poder Judicial de la Federación. Es decir, solamente el Poder Judicial de la Federación y los órganos que lo conformaban son los que se encargaban de hacer valer la Constitución. Hasta ahí se limitaba, nada más. Con la pasamos de este se llama control concentrado de constitucionalidad. Bien, pasamos de este control concentrado de constitucionalidad en el Poder Judicial de la Federación, ahora pasamos a un control difuso. En el control difuso señalaremos que el tema de la defensa de la Constitución se encuentra en todos los jueces, todos,
sin importar su materia, sin importar su grado, sin importar su jerarquía. Y no solo los que se encuentran aquí en la Constitución, sino también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Atención con esto que vamos a estudiar. Decimos lo siguiente. La obligación en este tenor de las autoridades es, uno, la promoción, ¿sí? El respeto, la garantía y la protección. Por promover significaría que la autoridad tendría que estar informando, tendría que hacer del conocimiento a todo, ¿sale? A todo el mundo sobre nuestros derechos humanos. Se supone que la autoridad tendría que estar difundiendo la cultura de los derechos humanos. Bueno, ya nos mencionó Claudia, pues que eso del todo no es así. También mencionamos la cuestión de el respeto. La autoridad debe de evitar actos que vulneren derechos humanos. Debe de evitar actos que causen una afectación a los derechos fundamentales de las partes. También se habla de las garantías. Es decir, ¿qué va a pasar en el caso que un derecho humano ya haya sido vulnerado? Bueno, lo importante que si un derecho humano ya fue vulnerado es cómo el gobernador va a combatir ese acto de autoridad y cómo este gobernado va a hacer que se le restaure en el goce de sus derechos. Y por supuesto, la protección por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para entender, estimados amigos, la cuestión de cómo van a ser los operadores jurídicos para hacer efectivos los derechos humanos? Aquí hablamos de dos temas importantes. El tema de el principio la interpretación conforme y el principio pro persona. Empezamos con interpretación conforme. Vamos a mencionar el acto de autoridad que puede ser administrativo, ¿sale? Legislativo o jurisdiccional, ¿sale? Administrativo, legislativo, jurisdiccional. ¿A la luz de qué, compañeros? Bueno, el primer parámetro es la ley, ¿sale? Ese es un ejercicio de control de legalidad. ¿Qué es el control de legalidad? El acto de autoridad que se ajusta a los preceptos que establece la norma. Muy bien. Dos, segundo escalón, constitucionalidad. ¿Qué significa esto? El acto de autoridad que se ajusta a los preceptos que establece la Constitución. Muy bien. Tres, convencionalidad. ¿Qué es esto? Bueno, es el acto de autoridad que se ajusta a los preceptos que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir,
Este acto de autoridad tiene que pasar por todos estos filtros. Verificar que esté acorde con la norma, verificar que esté acorde con la Constitución y verificar que esté acorde con los tratados internacionales. Muy bien. Si del todo vamos a verificar que para hacer este ejercicio, vamos a verificar el principio pro persona, que sería que para que esto opere, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Es decir, ¿cuál es la norma más favorable a los derechos humanos? ¿Cuál es la norma más favorable? Bueno, tenemos que hacer un ejercicio de ponderación. La norma más favorable es la ley, es la Constitución o son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y nosotros vamos a pedir se aplique la norma que cumpla con estos requisitos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ok, bien. Estimados amigos, dentro de estos temas vamos a hablar del denominado bloque de constitucionalidad, jerarquía de normas. ¿Sale? Bien. Lo primero que quiero destacar con ustedes es este tema. Primero, bueno, en una jerarquía normativa nos encontramos con lo siguiente. En esta jerarquía vamos a tener a la Constitución en el punto más alto. Después tenemos los tratados internacionales. Después las leyes del Congreso de la Unión. Ok. Después las leyes locales, etcétera, etcétera. De ahí vamos bajando. Constitución, tratados internacionales, leyes del Congreso de la Unión, leyes locales, etcétera, etcétera. Esa es la jerarquía normativa que todos conocemos, de conformidad con nuestra asignatura de introducción al estudio del derecho. Con el denominado bloque de constitucionalidad, lo que vamos a hacer, mis queridos amigos, es poner en el mismo parámetro. Es decir, ahora ya no hablamos de una pirámide. Ahora vamos a hacer referencia a un bloque. Y dentro de este bloque vamos a señalar la cuestión de los derechos humanos. Y estos derechos humanos van a tener la misma eficacia normativa los derechos que se encuentren en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Van a encontrarse en el mismo parámetro, van a encontrarse con la misma eficacia en ese sentido. Muy bien, ya les mencioné, lo que va a ayudar a tomar una decisión de qué norma vamos a aplicar es la interpretación conforme el acto de autoridad a la luz del control de legalidad, ¿ok? A la luz del control de constitucionalidad, a la luz del control de convencionalidad. Muy bien. Y bueno, el principio pro persona. Aplicar la norma que sea más favorable a los derechos humanos. Muy bien. Entonces van a tener
la misma eficacia normativa, los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales. Bien, vamos a avanzar. Perfecto. Sí, señalamos lo siguiente. El bloque de constitucionalidad va a tener como parámetro principal la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es decir, el corazón de estos derechos humanos será, ¿sale? Este corazón va a tener a la Constitución, ¿sale? Ahí voy, ¿eh? Entonces va a tener a la Constitución, va a tener tratados internacionales en materia de derechos humanos, va a tener la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Declaración Universal Va a tener la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sale? Va a tener las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa es la base central. Ese es el parámetro principal de los derechos humanos. Y por otra parte, tenemos leyes que van a ayudar a determinar competencias y atribuciones del Estado, es decir, normas orgánicas que establecen las facultades y funciones de la autoridad. Estas normas orgánicas sirven para la división de poderes en un poder ejecutivo, ¿sale? Legislativo y judicial. Muy bien. Y por supuesto, las leyes que son para el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, al final de cuentas, cómo nosotros vamos a garantizar, cómo nosotros vamos a hacer que esos derechos humanos se apliquen, cómo vamos a hacer que esos derechos humanos sean la base central de la tutela de derechos. Bien. Y, por supuesto, la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdone, ahí voy. Ok, ahora sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado los derechos humanos que tienen una misma eficacia normativa. ¿Sí? Dice la Corte. Los derechos humanos pueden tener su origen, ok, en la Constitución o en los tratados internacionales. Lo importante en este sentido es, si el origen es en la Constitución, bueno, lo importante aquí es hacer efectivo estos derechos. O lo mismo si se encuentran en los tratados internacionales de derechos humanos. Ambos tienen la misma eficacia normativa. ¿Qué más nos dice la Corte? Bueno, en relación a esta eficacia normativa, señalamos que tienen el mismo rango, pero también cuál es la posición jerárquica de los tratados. ¿Cómo se celebra un tratado? Vamos a empezar con quien lo va a celebrar es el presidente de la República. ¿Sale? Podría dar esta facultad, esta función
al secretario de Relaciones Exteriores o a un funcionario con plenos poderes. Una vez que se ha celebrado el texto de un tratado, vamos a pasar a su ratificación por el Senado. El Senado lo ha aprobado y posteriormente se va a ratificar por el presidente, ordenando su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. Ok. Pero otra cuestión. Ya hablamos que la Constitución y los tratados tienen la misma eficacia normativa. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, estimados amigos, para saber qué es lo que vamos a incluir aquí? Incluiremos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que vamos a abarcar hasta aquí. Muy bien, es obligatorio. Y concluimos conociendo las principales diferencias entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías. Muy bien. Ok. Y garantías. Bien, este es el enfoque que a continuación vamos a estudiar. Ahí va. Entonces, para que entendamos esta última parte, derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos humanos están intrínsecamente vinculados a la naturaleza del ser humano. Dentro de esta concepción, dentro de esta naturaleza del ser humano, tenemos que entender que estos derechos los vamos a tener por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Son derechos inalienables, inherentes, inembargables, imprescriptibles, etcétera, etcétera, que nada nos garantiza que sean respetados por la autoridad. Lo que nos daría esa garantía es que se plasmen en un documento fundamental. Este documento fundamental puede ser una constitución, un tratado internacional, una ley, etcétera, etcétera. Cuando ese derecho humano se positiva en una norma, cuando ese derecho humano se plasma dentro de una ley, vamos a conocerlo con el nombre de derechos fundamentales. Y seguimos con las garantías. Las garantías que son los mecanismos procesales para hacer efectivos los derechos humanos. Es decir, en este punto, los derechos humanos vamos a hacerlos efectivos a través del amparo, a través de la acción de inconstitucionalidad, a través de la controversia constitucional, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de derechos humanos? ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la siguiente unidad?
Muy bien, entonces, ¿listos para iniciar?